clase más de su asignatura Psicología de la Familia. Buenas noches, magíster. Mil disculpas por la demora, no sé si me miraron, estaba aquí desde antes de la clase, pero no tenía acceso a poder encender la cámara. Me parece igual que ustedes todavía no me miran, ¿verdad? Le reinicié y todo ahí sí. Sí, tenemos acceso a mi cámara, ¿verdad? Sí, magíster. Listo, ahora sí. Tengo unos problemas de actualización en el computador que perdí conexión. Bueno, con algunas dificultades. Vamos a empezar, ¿ya? El día de hoy nos corresponde continuar con las temáticas en relación, o más bien terminar lo que implica crisis, y pues iniciar ya a un tema sumamente importante que es ya la terapia de pareja, ¿no? Según como tenemos pues establecido para esta unidad. Y también les comparto pantalla. Estamos ahí, ¿verdad? Si no estoy mal, hasta aquí nos habíamos quedado nosotros la clase anterior. Habíamos revisado en relación ya a lo que implica la cuarta unidad, pues el que podamos reconocer o encontrar, de hecho, solución a los problemas prácticos y reales dentro de las dinámicas familiares, ¿verdad? Habíamos profundizado un tema que ustedes ya lo conocían, que es en relación, pues, a estas dificultades o estos eventos que generan una crisis familiar. Hablamos de los eventos de desmembramiento, que es cuando nos hace falta un familiar, en los de incremento, cuando se aumenta un familiar al esquema de familia. Hablamos de la desmoralización, estos actos que ocasionan crisis por ser ciertas circunstancias que se salen de las normas, las reglas o los valores familiares. Revisamos también los eventos de desorganización, donde se obstaculiza por alguna situación la dinámica familiar, y nos habíamos quedado hasta ahí, ¿verdad? Si no estoy mal. Ahora nos corresponde ya identificar ciertas características específicas de la crisis y pues determinar de una forma muy rápida. Tomen en cuenta que esta temática en relación a psicología de la familia, pues posterior, de hecho, nosotros la vamos a trabajar de mejor forma ya en los siguientes semestres, ¿no? En esta unidad, pues la trabajamos de una forma sumamente rápida. Cuando nosotros hablamos en el contexto de crisis como tal, de la crisis familiar, pues debemos tomar en cuenta que en la crisis hay dos elementos implicados que son sumamente importantes, y estos van a corresponder a la significancia que tenga en esta familia o en la dinámica familiar, pues uno u otro de estos contextos o de estos elementos, y pues por otro lado también los recursos con los cuales puede afrontar una crisis la familia, ¿no? Y en este contexto pues debemos identificar o vamos a trabajar uno por uno de estos conceptos, y pues vamos a empezar con la significación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la significación, implican el punto de vista, el significado o la apreciación que le da la familia al evento, ¿no? De cierta forma, el significado que la familia le va a asignar a este evento, pues de esta significancia va a depender si este evento tiene una repercusión, es decir, como algo negativo, o si por lo contrario, pues puede hacer incluso que la familia entre en un proceso sumamente rápido de resiliencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una familia de padres jóvenes, recién casados, existe una crisis que puede ser el incremento de un miembro familiar, que la esposa se encuentra embarazada? ¿Qué dos tipos de significancia pueden darse a este evento? ¿Quién nos ayuda? El significado a nivel tal vez positivo. Señorita Córdoba, ¿qué puede implicar para una familia joven tener un hijo o enterarse del embarazo a nivel positivo? Positivo, el crecimiento de la familia. O sea, que, no sé. que es el inicio de la familia.
¿Cómo tomarían desde una significancia positiva una pareja el embarazo o más bien el incremento de la familia? Lo tomamos como crisis, por ejemplo, si no dentro de la familia. Entonces ahí me acabo de confundir. Tomemos en cuenta que una crisis como tal es un hecho que sobrepasa nuestras facultades, más bien nuestra capacidad de respuesta. Y de cierta forma nosotros sabemos que el nacimiento, más bien el embarazo como tal, es un momento de crisis, ¿verdad? Empieza a haber un sinnúmero de cambios a nivel económico, a nivel de tiempo, pero como ¿Dónde que está por lo ahí nos positivo? están... Me perdí. Si no está planificado toda la parte económica, la parte de los cambios dentro de la familia, ahí sí ya me perdí, profe. Como sus compañeros por ahí nos están ayudando, ¿no? Dicen, implica responsabilidad, tal vez el que la familia pues centre un poco más sus intereses, si hablamos de una pareja joven, ya que por lo general una pareja joven empieza a vivir la vida de pareja de una forma muy amplia y pues implica ya la responsabilidad, nos dice la compañera Cóndor, la felicidad de un nuevo miembro, una base o un motivo para la pareja. La señorita Romero también nos dice la felicidad, la emoción. ¿Qué implica tal vez esta crisis? Pues de cierta forma, un cambio, un complemento en la familia, como nos dice el señor Alquinga, y que aun cuando es una crisis, tomen muy en cuenta que los elementos implicados en la crisis familiar van a tener mucho que ver con la significancia. Eso implica que si el nacimiento, o más bien el embarazo en este momento, a nivel familiar implica un cambio, una crisis, el saber que sobrepasa nuestras capacidades de afrontamiento, también genera cierta adaptación y por ende ciertos cambios a nivel de la familia y de cierta forma en la mayoría de los casos esta felicidad del nuevo ser y de todos los reajustes que se deben hacer. Esta familia ha recibido esta noticia a pesar de que aún sigue siendo una crisis porque va a generar muchos cambios y de hecho a veces incluso muchos conflictos, pues la significancia que le da posterior, ya vamos a ver, nos va a ayudar a poder solventar esta crisis de mejor forma. Pero si por lo contrario es una pareja joven que ha decidido no tener hijos, que no está dentro de sus planes tener hijos, y por ahí ustedes saben que ningún método anticonceptivo es 100% seguro. ¿Y qué pasa si, a pesar de este deseo, tal vez por error humano incluso, en el tema de sexualidad, aunque es muy compleja a veces la situación de la planificación, pues la misma noticia, desde un punto de vista negativo? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría una pareja que no quería tener hijos ante este aparecimiento repentino de un embarazo? Señorita Rueda, dígame. Buenas noches, magíster. Tal vez una frustración, depresión por parte de la madre. Incluso desde los dos, ¿no? Frustración, negación, rechazo, temor, miedo, inestabilidad emocional. Voy leyendo lo que ustedes me escriben en el chat, ¿no? Señor Godoy, dígame. Magíster, buenas noches. Esta pregunta que usted le acabó de hacer a la compañera, le dijo que sería de una manera positiva. ¿Cómo le identificamos una crisis positiva? No, hablamos de la significancia que le damos a la crisis, ¿no? Sí, el Eso, a evento, eso, o sea, en ajá, el tipo evento, crisis, yo le a ver, entiendo por otra cosa. tomemos muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de una crisis, es un evento inesperado que sobrepasa nuestras capacidades de afrontamiento. Es un momento de crisis, ¿verdad? Pero esta crisis depende de cómo nosotros le damos la significancia, del significado que le damos a la crisis para que nosotros posterior generemos un método de afrontar. Tal vez les voy a hacer como un ejemplo a nivel de más cotidiano, hasta incluso con el tema del adulto mayor es mucho mejor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hablamos de una lluvia? Solo pongamos así a nivel de una crisis, incluso, o más bien una situación natural, ¿no? Una lluvia torrencial. Tal vez yo puedo decir, qué terrible, y los rayos y los truenos, y me dan miedo y generan temor y generan, pongámoslo así, con una lluvia que implica una tormenta eléctrica.
yo puedo verle como algo que me atormenta, me da miedo, siento una sensación incluso no solo de temor, hasta incluso de angustia, ansiedad, es decir, esta lluvia está generando que mi parte emocional pues se active de una forma inadecuada porque la significancia que yo le estoy dando es que posiblemente va a caer en mi casa, va, no sé, a quemarse todo, electrocutarse, algo, no sé, depende de cómo yo vea esa lluvia desde mi punto de vista, no la significancia que yo le doy. Pero han escuchado ustedes ante la lluvia, por ejemplo, al adulto mayor, sobre todo si son de campo, y tal vez aquí les voy a hablar de un ejemplo claro de mi hogar con mis abuelos maternos. Para ellos una lluvia era un momento de limpiar. Y yo recuerdo mucho que mi abuelo decía, qué buena lluvia. Y más con los truenos, porque todo lo malo se va. Y cuando la lluvia viene cargada de truenos, eso quiere decir que toda la tormenta y todo lo malo baja y desaparece. Y el día de mañana, y bueno, él era agricultor incluso, y después de una lluvia era como un renacer dentro de todo su esquema de las plantas y demás. La lluvia fue lluvia. Una situación o tal vez una emergencia, incluso a nivel, a nivel climático. Pero el cómo yo lo veo genera que posterior a esta situación que va prácticamente a desbordar mi situación de afrontamiento, sea manejada de una forma inadecuada, generando ya una situación conflictiva, o por lo contrario, se active de cierta forma nuestra capacidad de afrontar, busquemos los recursos, por eso después ya están los recursos con los que nosotros contamos, y o bien sobrepasamos y sobrellevamos la crisis a través de los pocos recursos que tenemos o los recursos que vamos construyendo, o la crisis nos limita y nos hunde, prácticamente hablándole en términos cotidianos. ¿Ven cómo el significado de una crisis puede determinar si esta genera un factor positivo o si por lo contrario incluso puede ser en algún momento un factor etiológico de alguna circunstancia ya mucho más compleja? Ahí vamos en este tema del cómo puedo ver lo que es un significado positivo que puedo darle a una crisis. Vamos igual con la parte del adulto mayor. ¿Han escuchado ustedes que el adulto mayor por lo general dice que los hijos vienen con el pan debajo del brazo? Y por eso quizá, si vemos unas 2 o 3 décadas antes, tenían muchos hijos, ¿verdad? Y yo creo en nuestro momento actual, ¿cómo podríamos nosotros sobrellevar una familia de 14 hijos? ¿Creen ustedes que sea posible? Yo no lo veo. O sea, de verdad, yo veo recursos, economía y todo, y no le veo factible. Pero sí saben que nuestros abuelos tenían 8, 9, 10, 11, 12, 14 hijos, ¿verdad? Pues miren, por ahí esas crisis generaban sacar incluso lo mejor de cada una de las personas, los recursos se multiplicaban y pues se lograba sobrellevar las crisis. Cuando tenemos esta crisis, y por eso les hacía cuenta esta parte del embarazo, un embarazo puede ser visto como algo positivo, como algo incluso llevadero, que se dé una significancia de, bueno, estamos hasta aquí, nos embarazamos, no queríamos, pero tenemos que buscar la forma de sobresalir y empezar ese contexto de felicidad. Posiblemente hay muchas parejas incluso que reciben la noticia de un nuevo miembro con miedo, con temor, sin saber qué hacer y después de la fase de la negación, a los 3, 4 días ya empieza el tema de felicidad. ¿Cómo puede ser, como lo que los compañeros nos decían, ese miedo, esa irritabilidad, ese no queríamos, es un momento de crisis porque no estábamos preparados, no queremos estar preparados y hasta incluso eso puede llevar a crisis mucho más complejas? Tomen muy en cuenta que en nuestro país el aborto no es legal. Y por ende, esta crisis tal vez llevada de una forma inadecuada puede llevarme incluso a cometer delitos a nivel de nuestra sociedad. Entonces, tomen muy en cuenta esta parte del cómo una situación, una crisis, puede ser determinada de una forma positiva, como puede tener ya directamente un significado negativo y que ese obviamente nos va a generar que no podamos ver incluso los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?
Nos dice el compañero Alquinga que en relación a esto de los de antes y nosotros, antes el costo de vida no era tan alto. Tomemos en cuenta que nosotros somos de un país subdesarrollado, entonces de cierta forma, ¿qué es lo diferente más bien? Yo creo que son los estilos de vida. Tomen muy en cuenta que no es lo mismo tal vez un mundo tan, no solo competitivo, sino también estamos en un mundo consumista. Y tal vez les voy a hablar aquí más allá del tema social y cultural de una situación evidente para nosotros. Yo les hablo que mi abuelo era agricultor. Y yo recuerdo que en la familia era muy común que el nivel de sociedad no sea tan competitivo como ahora y más bien hay un apoyo mutuo. Pues yo recuerdo que mi abuelo cosechaba sus papas, el vecino cosechaba no sé qué otras cosas, se compartía, había un tema más de apoyo, de compañerismo. Por ejemplo, yo recuerdo algo, incluso no sé si cabe el tema, pero hubo un temblor aquí en Ibarra bastante fuerte, no recuerdo en qué tiempo fue, debe ser hace unos 20 años, y se derrumbó una iglesia del barrio. Y la iglesia se reconstruyó solo con apoyo de toda la gente que estaba ahí, sin contratar a ni una sola persona. Y antes las personas eran así. Y es muy común a veces todavía ver en los barrios a los adultos mayores cuando hay estas cosas especiales como la fanesca y que hacen las ollas de fanesca y después ir con ollas pequeñas entregando a los vecinos del barrio o cuando hacen pan, coger funditas de pan e ir a entregar a los vecinos. Ven que ese tema de apoyo era mucho más fuerte antes. Y tal vez no habían médicos, no habían hospitales, porque incluso en el mismo barrio había una partera. Es un tema sumamente complejo de desarrollo, avance, y a veces en el avance, pues nosotros también perdemos ciertos valores que también nos pueden permitir ese apoyo. En el caso de mi familia, por ejemplo, son 14 hijos, 9 vivos y los otros entre pérdidas y, bueno, entre abortos, pérdidas y muertes. Y en el tema a veces familiar suelen conversar que mi tío mayor, él iba a la escuela y en el recreo regresaba a la casa, cocinaba y se volvía a ir a la escuela para que cuando todos los hermanos regresen, coman porque mis abuelos trabajaban los dos. Imagínense ahora, en el contexto de ahora, le decimos que nos pase el pañal para cambiarlo y no nos quieren pasar. Son temas no solo económicos, también son social, son de crecimiento, son a veces de ganar valores y otros también de perder valores. Entonces los cambios se van generando y pues eso también genera que nosotros veamos las crisis de una forma diferente. Yo recuerdo a nivel de mi familia, con este contexto que les hablo, hay muchas veces que en temas así solo familiares y de conversaciones, mi abuelita sabe decir, ustedes se ahogan en un vaso de agua. Si así no pueden, imagínense cómo era en nuestros tiempos. Y sí, yo creo que nosotros nos hemos vuelto muy conformistas. Y al ser conformistas, no aguantamos y no soportamos las crisis. Decaemos incluso y bajamos en las crisis, ¿no? Pero vamos haciéndole el contexto a nivel de este tema, a nivel familiar, ¿no? Señorita Romero, dígame. Profe, por ejemplo, en este tema de las crisis tienen que ver también con las rupturas sociales que se han venido provocando durante los últimos años, porque justo con el tema que topa de los hijos, tiene que ver también con el cambio del rol de la mujer durante todo este periodo, desde el liberalismo en 1895, donde empieza la mujer a tomar este impulso para dejar de pensar que la mujer solo sirve para la casa y para tener hijos. Y aparece el rol de la mujer ya dentro del trabajo, entonces se rompe, aparece la primera crisis, de hecho, en el ámbito familiar, cuando se rompe esta visión de la mujer ama de casa, y empieza a buscarse desde una nueva estructura de pensamiento, en donde la mujer ya, hablamos de un pensamiento social, político, económico, y se rompe, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también recalcarlo en ese tema de las crisis, porque siempre cuando hablamos de mujeres, siempre hablamos de mujer con hijos y en la casa. Entonces, se rompe esa visión un poco machista de cómo se concebía a la mujer, incluso cuando hablamos de la mujer en la antigua Grecia,
la mujer simplemente era un espacio de creación de hijos y el hombre en realidad tenía su visión del amor de una manera diferente. Entonces se creció con esta idea y de hecho la Iglesia Católica fue la que más promulgó la idea de la mujer en base del triángulo de madre sumisa y devota. Quienes no estuvieran dentro de ese triángulo simplemente se encontraban fuera de la visión de mujer y fuera de la familia. Entonces hay como que estas rupturas de las crisis que vamos teniendo con cada una de las apreciaciones y el crecimiento de la historia y los roles de la mujer que va cumpliendo. Eso, profe. Lo malo dentro de estos roles, y tomando un poquito este tema, es que la mujer tuvo un rol más activo en el tema ya laboral, social y todo este esquema, pero la sociedad todavía no se ha adaptado a este cambio. Incluimos a la mujer en muchos contextos, pero a nivel social y cultural seguimos pensando que la mujer es la afectiva, la que se encarga de los hijos, la que tiene que encaminar en la parte afectiva. Tomen muy en cuenta que en el inicio de la sociedad y de la familia, pues el rol que tenía la mujer era prácticamente de educar a sus hijos a nivel afectivo, a nivel cognitivo y a nivel social. Era quien inculcaba todos los valores y todos los aprendizajes. De cierta forma, la mujer empieza a tomar otro rol, pero, y aquí sí, no tomando ni el feminismo ni el machismo, pero al hombre se le quedó en cambio todavía faltando un poco el tema de acoplarse a esta nueva situación. Si la mujer toma un rol mucho más activo a nivel social, laboral, educativo, pero al hombre le falta todavía tomar un rol mucho más activo a nivel del cuidado, la crianza. No siempre, pero a nivel total. Van a decir, no, eso es mentira porque sí hay hombres que lo hacen. Sí, pero a nivel general, cuando nosotros hablamos ya de un tema mucho más amplio a nivel social, sabemos que el porcentaje es muy bajo. No llegamos a un 50-50. No tenemos, por ejemplo, en instituciones o a nivel general, un 50% de mujeres trabajando y un 50% de hombres trabajando. Hay ciertos esquemas y ciertos contextos que todavía se manejan solo hombres o con un número ilimitado de mujeres. Tema bien, tal vez, preciso. La conducción. ¿Será que tenemos 50% de mujeres taxistas y 50% de hombres taxistas? ¿O 50% de conductores de bus, hombres y mujeres? Hay espacios en los que todavía no. ¿Y será que, por ejemplo, en los hogares, a nivel de general, tenemos que el 50% de nuestra población, la mujer trabaja y es sostén de familia? Y el otro 50%, el hombre trabaja y es sostén de familia. O de hecho, lo que necesitamos ahora, que tanto hombre como mujer trabajen, sean sostén de familia, pero también sean potenciadores de educación a nivel social, afectivo, cultural. Entonces, si ven cómo todavía no llegamos a una equidad, ¿por qué? Porque la sociedad como tal todavía le cuesta llevar estos esquemas y en esos cambios, lastimosamente, entre la equidad, vamos avanzando y desligándonos y aparece el machismo y aparece el feminismo y aparecen un montón de movimientos más que cada uno tira para su lado y nos hace falta la equidad. Por ahí, también muy en cuenta que de todos los lados todavía nos hace falta para poder enfrentar estas crisis. ¿Pero por qué se dan estas crisis? Por estas diferencias que aún tenemos y a veces no nuestras. Para quienes tienen familias y están casados, muchas veces en familia, es decir, mi esposa y yo nos comprendemos, pero con mi suegra no, con mi suegro tampoco. Los hermanos tal vez son la dificultad, porque todavía estamos en un proceso de equidad y del poder solventar las crisis de una forma adecuada, ¿no? Tomemos en cuenta solo ese esquema. Entonces, desde el punto de vista en el que íbamos a nivel de las crisis, depende, la crisis va a aparecer. Es una situación que sobrepasa mi capacidad de afrontamiento en una primera instancia. Pero el cómo yo le dé significado a esta crisis, el concepto que yo le dé a esta crisis, va a depender cómo yo voy a manejar posterior los recursos. Y los recursos vienen a ser todo lo que nosotros contamos, todo con lo que contamos para hacer frente a una exigencia, ya sea de ajuste ante un evento a nivel familiar, a nivel vital familiar, ¿no? Viene la crisis, viene un embarazo, por ejemplo, y digo, a ver,
Ya está. Los hijos siempre vienen con el pan debajo del brazo, como algunos dicen, y pues tenemos que buscar qué hacer. De todos nuestros recursos, cuáles son en este momento, más bien de nuestros gastos, cuáles son innecesarios, porque vamos a tener que limitarnos de estos para poder afrontar esta crisis de una mejor forma. Porque este cambio es una crisis. Implica adaptarnos. Busco mis recursos, los organizo y me adapto. Pero si por lo contrario nos quedamos en el punto de negación, no queríamos hijos y empezamos a culparnos, ¿quién tuvo la culpa del embarazo y quién no? Tal vez. ¿Quién se protegió, quién no se protegió? O por último, si es un tema de una dificultad con los métodos anticonceptivos, créanme, ahí empiezan hasta incluso las demandas a los médicos cuando son algunos dispositivos ya específicos y un montón de circunstancias que han hecho. Nos siguen deteniendo y no estamos viendo un afrontar la crisis. Y en esa búsqueda, incluso yo conozco muchos casos, y créanme que es impresionante y es terrible cómo se manejan algunas instituciones o algunas cosas en el tema abortos. Ustedes saben que ese tema es bastante complejo, sobre todo por la parte legal que aún sigue siendo un tema conflictivo aquí en nuestro país. Pongámosle otra crisis. Mi mamá está en problemas económicos y va a venir a vivir con nosotros. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con la suegra en casa? Por ahí veo esos movimientos de cabeza que busca dónde vivir. Es una crisis. Un miembro va a venir a la casa. ¿Qué hacemos? A ver, perfecto. Es un momento, vamos a tener que poner normas y reglas. Tu mamá no se mete en nuestra relación, tu mamá no hace esto. Creo que estoy poniendo temas bastante conflictivos, de hecho. Y pues vamos a intentar sobrellevar esto con lo mejor. Yo voy a poner de mi parte para que la relación en este tiempo esté lo menos conflictiva posible, pero que tu mamá también ponga de parte. Hoy empieza el conflicto. Si tu mamá viene, yo me voy. Decide, tu mamá o yo. Terrible. ¿Ven cómo una crisis puede ser tomada desde una significancia positiva, es decir, buscar cómo ajustarla, como puede ser un declive? Esa es la significación, ¿no? Es decir, el concepto, el valor, cómo nosotros asignamos características a este evento vital, pues que nos va a generar un proceso de cambio, ¿no? Y entre los recursos que nosotros tenemos, pues vamos a tener primero la cohesión, que esto implica, pues prácticamente, el nivel de apoyo mutuo, afecto y confianza que haya entre todos los miembros de este círculo familiar. Pongamos el tema de la suegra. ¿Qué pasa si hay una cohesión? Entiendo que es tu mamá. Yo sé que tal vez tú harías lo mismo si quien se está quedando en este momento sin hogar fuera mi madre. No me gusta, no lo acepto, pero estoy contigo, quiero apoyarte y vamos a buscar qué hacer. ¿Ven cómo la cohesión le da un significado diferente? Pero si no hay esta cohesión, si no hay un apoyo mutuo, no hay un afecto, ¿qué es lo que va a generar esta crisis? La parte negativa, ¿verdad? Viene también la flexibilidad, que en esta pues corresponde al cómo nosotros organizamos de forma interna a como toda la estructura familiar, ¿no? Es decir, que sea más flexible, que se permitan cambios, que los roles se adapten. Por ejemplo, en flexibilidad, ¿qué tal si yo como hombre soy el que solventa este hogar? Toda la vida ha sido así. Mi esposa siempre se ha encargado de los niños, de cuidarles, pero en este momento, qué sé yo, pongamos una crisis de esta de flexibilidad. Me quedé sin trabajo, pero mi esposa consiguió un trabajo en este momento. Flexibilidad. Vamos a cambiar los roles. Tal vez por un tiempo, tal vez después vamos a conseguir trabajo los dos o estamos buscando que los dos seamos fuentes de trabajo, pero en este momento, yo que todo el tiempo he sido quien solventa gastos, pues no pasa nada, voy a cambiar el rol y voy ahora a encargarme de mis hijos.
porque tal vez mis hijos están pequeños, tienen 1 y 3 años, no hay quien más nos ayude y ventajosamente, aun cuando yo he buscado trabajo durante todo este tiempo, no lo encontré yo, lo encontró mi esposa. Mi esposa va a ser en este momento quien sale a trabajar y yo me voy a encargar de los niños. Miren qué bonito suena, ¿verdad? Pero por ahí veo sus caras y estoy tomando temas bastante complejos, incluso que tienen mucho que ver con el machismo en realidad. Perdón. Entonces, de cierta forma, tomen en cuenta recursos, cohesión. Estamos juntos en esto. Vamos a buscar la forma de solventar esta dificultad. Flexibilidad. Yo puedo cambiar mis roles. Tomen en cuenta que esto también va en la organización. ¿Qué pasa si mi hijo ya tiene 5 años? Y los 2 esposos entran a trabajar a las 7 de la mañana. Pero mi hijo al inicial entra a las 8. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Quién cede? ¿Quién pide permiso? ¿Quién cambia de horario? ¿O a quién pedimos que nos vaya a dar dejando la escuela y quién le retire? Quienes tienen familias ya en un tema de ser pilares de hogar, saben lo conflictivo que son este tipo de situaciones, ¿verdad? Que parecen cosas pequeñas, pero son, la verdad, temas muy complejos. Tenemos también entre los recursos la permeabilidad, que es la capacidad que tiene la familia directamente para abrirse hacia otras personas, para el poder incluso permitir que otros miembros de familia extensa o tal vez incluso instituciones de apoyo, de ayuda, nos colaboren. Qué importante por ahí son los CNHs, ¿verdad? Para quienes han tenido tal vez por ahí ese contacto, el cuidado como tal. Por ejemplo, ustedes incluso, no sé si ustedes saben que aún siendo estudiantes virtuales, nosotros tenemos, tanto como estudiantes como docentes, un proyecto sumamente importante de la universidad, que es no recuerdo el nombre específico y voy a fallar en esto, pero la guardería universitaria, tanto para estudiantes como para docentes, para el cuidado de nuestros niños mientras ustedes estudian y nosotros trabajamos. Miren qué importante es a veces el abrirnos ante otras, en este caso, pues instituciones, pero de la misma forma con personas. Personas de nuestro alrededor, como les decía, si mi niño entra ya a clases, ¿quién le va a dejar si yo no puedo? Abuelitas, abuelitos, tíos. Créanme que a veces hasta los vecinos les van a dejar a veces a los niños a las escuelas, ¿verdad? Mi vecina tiene un hijito de la misma edad y aprovechando, le pasa dejando de una vez en la escuela. Son cosas, obviamente que eso genera posterior otro tema en relación a confianza y demás, pero son situaciones que caben dentro de la permeabilidad, ¿no? Y pues terminamos con el apoyo social, perdón, que este corresponde a los recursos que podemos tener directamente de una red de apoyo de las personas que están a nuestro alrededor. Si yo me abro a las personas de mi alrededor, pues voy a recibir también este apoyo. Recuerden, cohesión, flexibilidad, permeabilidad y apoyo social son los recursos con los cuales nosotros contamos a nivel de una crisis, ¿no? Obviamente, esto tomando en cuenta la parte de la integración familiar posterior y de hecho eso ya depende de una parte individual, implica la parte de los recursos a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de estos esquemas que son más complejos. En este sentido, pues solo hablamos de los recursos de una forma general. Y pues de esto depende del cómo nosotros vamos a sobrellevar una crisis también. Si le damos una significancia adecuada y utilizo, o más bien tengo los recursos necesarios, pues podemos sobrellevar una crisis y esta crisis va a generar factores de resiliencia en el que nosotros en crisis futuras ya vamos a saber cómo actuar, ¿no? Esto en relación a los elementos de una crisis. Ahora bien, nosotros debemos tomar muy en cuenta antes de generar una intervención en crisis familiar, pues de ciertas características o ciertos aspectos importantes de una crisis. Primero debemos tener muy claro cuál es el tipo del evento ocurrido, experiencias previas que se hayan tenido o de hecho la intensidad que tiene este factor estresante. Tomen en cuenta que yo les dije embarazo. El embarazo es muy general, ¿verdad? El embarazo implica fecundación para quienes estuvieron en la tutoría del día sábado, incluso manejamos todo el tema del embarazo, desde el embarazo en la formación de un niño, ¿no? Pero ¿será que
la palabra embarazo nada más. Es lo mismo para mí que para la señorita Córdoba, para el señor Godoy, para la señorita Pavón, para la señorita Méndez, el señor Raza, que son los que les veo ahorita en pantalla principal, ¿no? Para algunos tal vez sea una dicha o un regalo, para otros tal vez sea complejo, responsabilidad, para otros quizás sea, no, algo que no quiero. Como dice el señor Godoy, hasta y todo más Diosito nos libre de eso. Y cuando hacemos referencia a que tiene que ver con experiencias previas, ¿han escuchado cuando dicen, ¿tienes hijos? Dice, sí, uno. Solo uno, sí, uno, porque con uno me basta y me sobra. Uno tengo, pero son como 10. ¿Ven cómo? Un tema, en este caso embarazo, primero, tipo de evento ocurrido, el embarazo. Segundo, experiencias previas. No es lo mismo un embarazo ahorita que mi segundo o tercer embarazo. Imagínense si fuera ya mi noveno embarazo. ¿Y ahora qué hacemos con 9? No sé si justo se me apareció en este momento un recuerdo. No sé si ustedes, algunos de ustedes miraban esta serie de Malcolm el de medio. Quienes hayan visto esa serie, recuerden cuando en esta familia, que es una familia bien conflictiva y sería bastante buena para un trabajo de familia incluso, son 3 hijos con dificultades económicas sumamente fuertes y se enteran de un cuarto embarazo y cómo todos los miembros de la familia lo toman. Y quienes no lo han visto, miren ese episodio que justo se me viene ahorita a la mente, imagínense ya como 10 años creo de cuando apareció esa serie. Pero es un tema conflictivo así bastante fuerte. Dicen, no, ¿y por qué no estabas pensando? No puedes con 3, ¿qué vas a hacer con 4? Imagínense. Se me vino en este momento y les voy a dejar de tarea que vean ese episodio. Entonces, de cierta forma, las experiencias previas, miren cómo generan, ya sabemos qué vamos a afrontar, pero ya tenemos que afrontar eso con 3. Y ahora viene uno más que no lo esperábamos. Y la intensidad de este factor estresante, pues obviamente va a depender del cómo yo lo vea. Tal vez para mí no sea estresante porque estoy esperando tener un bebé y el momento en el que aparece es algo maravilloso y todo se llena de luces y arcoíris y por ahí volando los unicornios. Como puede ser terrible, depresión, ansiedad y un proceso sumamente fuerte. No es lo mismo un embarazo deseado, planificado, que sigue siendo una crisis porque va a haber un cambio, pero de cierta forma tenemos ya los recursos para enfrentarlo. Un embarazo incluso, y no hablamos solo de los embarazos no planificados. Tomen muy en cuenta que nosotros todavía tenemos en nuestro mundo embarazos por abusos, embarazos por, ay, se me fue la palabra, en el tema de abusos familiares. ¿Será igual de estresante un embarazo no deseado en una pareja que un embarazo por el abuso de un familiar? Miren la significancia, perdón, que puede tener y la intensidad de este factor a nivel de un factor estresante. Son temas muy complejos, incluso que estamos tomando hoy, ¿no? Tenemos primero que identificar, ¿no? El tipo de evento, las experiencias previas sobre estos eventos. Puede ser, por ejemplo, que yo no tenga hijos, pero he escuchado a todos mis amigos decir que tener hijos es terrible. No me hace falta a veces experimentar lo propio. La experiencia lo tengo por los aprendizajes. Y díganme si me equivoco, si no todas las mujeres tenemos miedo a los partos vaginales. ¿Quién no ha escuchado de lo terrible y lo doloroso y que es el peor dolor del mundo y las contracciones? Y solo veo en sus rostros. No hace falta que tengamos un hijo. Ya sabemos que eso es terrible, ¿verdad? Porque vean, esa experiencia previa no es propia, es a nivel social y cultural. Y vamos a ver, la siguiente parte dentro de la crisis es la forma en la que afecta a la familia, el grado de desorganización que esto ha generado en la familia y sobre todo la conducta familiar ante este evento. Puede ser que yo digo, maravilloso, voy a tener un hijo, es lo que siempre he deseado, pero mi esposo no. Y mis otros 2 hijos no.
Yo tengo un tema muy, muy complicado incluso en mi familia que, ¿quieres hermanito? No, y no quiero. Y créanme que es un niño de 11 años. Decía, no, porque me va a robar el cariño de mi mami. Que nazca, pero que se vaya a vivir a otra casa. Qué irracional en un niño de 11 años, ¿no? Pero hijo único. Entonces, imaginen cómo el embarazo posiblemente no es la crisis, pero el embarazo está desencadenando una crisis por la negación o la poca aceptación de uno de los miembros de la familia. También identifica esta parte de la crisis, ¿no? La historia de otras crisis familiares, cómo se solventaron. Este caso, por ejemplo, el niño dijo que no quería, qué sé yo, cosas sencillas como ir a un curso de fútbol. Y a la final se habló con el niño, se le explicó las ventajas, las desventajas, o que de seguro tal vez era un tema a nivel escolar y tenía que hacerlo. Y el niño terminó cediendo. Entonces, miren qué importante es ese tema de comunicación en este niño. Y este niño que ahora dice que no quiere tener hermanos. La historia ante otras crisis. Cómo en cosas tal vez similares o en crisis anteriores, la familia solventó esa crisis sin ningún apoyo. Y ahora pues está perdido y no sabe qué hacer en esta crisis. Buscamos esta historia familiar, ¿no? Esta historia en relación a las crisis previas. ¿Qué mecanismos de resolución tuvieron? Si estos fueron usuales o inusuales, si tal vez incluso en cuanto a estos métodos, qué estrategias llevaron a cabo, o quizá simplemente dijeron te vas y punto. ¿Y qué generó eso en cambio en el niño? También muy en cuenta estos esquemas, que es algo que debemos saber antes de empezar a trabajar en la crisis, ¿no? La habilidad que hay para adaptarse a nuevas situaciones. Tenemos que buscar también el nivel de apoyo disponible a nivel de estos recursos que habíamos hablado y también pues de recursos en cuanto a familia extensa de forma general. Y la última, nivel de aceptación de ayuda. Pueden haber familias que a nivel de una evaluación en una situación de terapia familiar se identifica una crisis, pero que, por ejemplo, solo una persona quiera trabajarlo. ¿Será que esta familia tiene un nivel de aceptación de ayuda amplio? Pues no, tenemos solo una persona. Y necesitamos que al menos los dos pilares quieran. Y necesitamos buscar la forma en que los otros miembros de la familia también acepten trabajar en esta crisis. Una sola persona no arma una familia. La arman absolutamente todos. Y yo suelo decir, a veces hasta el perro y el gato. Porque a veces tenemos crisis hasta por las mascotas, ¿verdad? Hay implicaciones sumamente fuertes. Y pues ahora sí, dentro de los pasos que se deben realizar para una intervención en crisis, pues primero determina en relación a la parte anterior, ¿no? Identificar la fuente del estrés. Identificar en realidad cuál es la crisis. La crisis es el embarazo, la crisis es la reacción del hijo ante el embarazo, la crisis es la dificultad económica en este momento, la crisis es porque justo ahora que me entero que estoy embarazada, es cuando, qué sé yo, mi trabajo tiene mucha más carga. Entonces, en realidad, ¿cuál es el factor estresante? El embarazo, el niño, el trabajo, o sea, ahí vamos buscando este esquema, ¿no? Tenemos que primero identificar cuál es la fuente de estrés, detallar cuáles son las causas que han llevado a que esta familia pues entre en crisis, buscar la etiología como tal, ¿no? Segundo, se analiza la situación directamente como un problema de toda la familia, no solo de mamá, de papá o de hijos. Toda la familia tiene una crisis y por ende, pues prácticamente todos están o deben estar incluidos en este proceso. El tercero es redimensionar la situación, ¿no? Eso implica que obviamente vamos a ir buscando el significado que tiene esta crisis para cada uno de los familiares, la gravedad del problema desde cada uno de los integrantes también, y obviamente buscar en este sentido la forma de mitigar y minimizar los efectos de desorganización. A veces no hace falta incluso llegar al final de la crisis. Nos damos cuenta a veces que el significado de la crisis para mamá es diferente del para papá y cuando los dos se ponen de acuerdo y organizan la idea de lo que en realidad significa la crisis, pues la crisis a veces se disuelve y no hemos tenido que trabajar. También muy en cuenta que el tema comunicación es bien complicado.
Porque lo que tú me dices y lo que yo entiendo, ese feedback en el proceso del lenguaje falla en muchas ocasiones, ¿no? Y pues terminamos posterior ya con el tema de solución de conflictos, ¿no? Esto implica pues buscar y analizar todos los recursos que tiene la familia y que la familia aplique estos recursos directamente en la solución de los conflictos que evidencia. Si ustedes toman en cuenta, las crisis familiares son a nivel de todos estos ejemplos que nosotros pusimos en desorganización y demás. No implica las crisis familiares patologías individuales. Tomen muy en cuenta eso, porque para eso tenemos procesos más complejos en terapia de pareja, terapia de familia. Esta crisis es una intervención en crisis, ustedes deben entender que es una intervención rápida que busca solventar dificultades y organizar una situación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la intervención en crisis en un accidente de tránsito? Vemos un accidente de tránsito, las personas están desorganizadas, absolutamente todos lloran, gritan, tenemos un herido, tenemos, si peor aún, si ha fallecido una persona, todos quieren lanzarse a la persona que ha fallecido, quieren pegar a los bomberos, a los policías. Esa es una crisis a nivel de un accidente de tránsito, ¿verdad? Cuando hacemos una intervención en crisis, llegamos, observamos primero qué es lo que está pasando en esta situación, analizamos posibles factores de intervención, vemos prioridades, a quién se debe atender, a quién no, hablo a nivel psicológico, ¿no? Y posterior, llegamos, calmamos, organizamos y direccionamos. Para que así, en lugar de lanzarse directamente a la persona que ha fallecido, pues el familiar que se encuentra ahí sepa que tiene que hacer un proceso sumamente largo. Y tal vez si alguno de ustedes ha tenido personas que han fallecido, que han sufrido accidentes de tránsito, por ejemplo, el tema es complejo. El tema es complejo entre incluso el, la persona que fallece, a dónde va a ir, a qué hospital va a ir, o a la persona que le tienen que atender, les van a llevar a una clínica, a un hospital, los seguros, los papeles, los carros, el parte policial. Quienes han pasado por un accidente de tránsito saben que eso es bien complejo. ¿Qué hace la intervención en crisis a nivel de este accidente? Llegamos, observamos, vemos recursos y enmarcamos una guía directa para bajar todos los niveles en ese momento de intensidad o de alteración o de estrés y organizamos a que las personas tomen un rol productivo en ese momento. Prácticamente la intervención en crisis a nivel familiar no es tan rápida como la intervención en un accidente, pero tiene el mismo concepto. Llegamos, observamos, buscamos recursos y organizamos. Ese es el punto dentro de una crisis familiar. Obviamente, como les digo, son crisis, son momentos inesperados que sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento y debemos buscar una solución también, incluso muchas veces rápida e inmediata. No implica un proceso terapéutico directamente, por ejemplo, como en situaciones ya más conflictivas, que ya las vamos a ir viendo posterior, sobre todo, por ejemplo, en la parte de pareja. Estas situaciones son de organización más que nada, ¿no? Por eso es esta intervención en crisis. De hecho, las intervenciones en crisis muchas veces están direccionadas con psicoeducación en primer nivel. De cierta forma son estos contextos, ¿no? Aquí incluso en las crisis familiares a veces entran todo lo que implica primeros auxilios psicológicos cuando las crisis son en ese momento inmediatas. Y pues, a ver, estamos aquí ya en buscar las opciones. Continuamos en reforzar, esto es ya cuando pasa, ¿no? Es reforzar las soluciones, evaluar si se ha logrado solventar la dificultad, es decir, integrar esta solución a posibles nuevas crisis. Y pues aquí esto nos va a ayudar a flexibilizar todo el sistema familiar y que se tengan ya esfuerzos, sobre todo a nivel familiar, para regular todas estas dificultades o estos problemas de adaptación, ¿no? Estos otros puntos son prácticamente posterior a cuando ya se genera el enfrentar el problema, ¿sí? Estamos hasta ahí en el tema de familias y de crisis, ¿no? Tomen muy en cuenta nada más este tema de que las crisis son inmediatas. No sé si ustedes
Vamos a aprovechar, creo que no tienen clases ustedes después de mi hora, ¿verdad? Porque estos temas son un poquito más largos. No sé si a ustedes les parece. Si nos quedamos unos 15 minutitos más y abordamos al menos la primera parte de lo de pareja, o si tomamos el tema todo de pareja la próxima semana. Díganme ustedes. ¿Nadie? Magíster, de mi parte sería tal vez la próxima semana para poder Ya. abarcar todo y no cortar la línea, se puede decir. Lo que quisiera más bien, si lo abarcamos la próxima semana, sí necesitaría, creo yo, o más bien, no quiero ajustarles los temas, tal vez ustedes ven que es complejo, o sea, a mí, no sé si es solo a mí, no sé si ustedes tienen otras asignaturas de 1 hora, pero me cuesta ajustarme a la hora, siento que la hora me pasa, pero volando. Me gustaría dentro de esta parcial, y más bien, señorita Romero, aprovechando que está en este momento, asignemos una hora de clase más, ¿les parece? Porque sí quisiera tomar muy en cuenta que nos hace falta, o más bien, bueno, ahorita terminamos todo lo que es crisis familiar. Tendríamos la próxima semana en 1 hora, si alcanzamos la próxima semana en el tema de pareja, porque tendríamos que revisar prácticamente todos estos temas. Las dificultades en pareja en relación a los aspectos afectivos, los aspectos cognitivos, la comunicación, acuerdos y desacuerdos, la sexualidad y la importancia del entorno como factores generadores de dificultades en pareja. Entonces, yo creo que en 1 hora, y si nos pasamos un poquito de tiempo, posiblemente sí lo vamos a abarcar, ¿no? Pero nos quedan 2 temas más. Nos queda ¿Para el... cuándo Si sería de poder ustedes, abarcarlos? si ustedes gustan armarle en 1 hora diferente, no sé si en algún espacio que ustedes tengan disponible. Yo creo que este mes voy a trabajar más que todos los otros meses. No sé quiénes estuvieron en la tutoría del sábado. Nos emocionamos y nos fuimos en la tutoría desde las 8:30 hasta casi medianoche. Estamos prácticamente cerrando ciertos temas. Ustedes saben que hay temas que están un poco por ahí sueltos. Para quienes estuvieron en la tutoría del sábado, pues abarcamos desde el nacimiento hasta prácticamente empezando pares craneales, y lo vamos a seguir haciendo con los chicos de tercero. Invitados todos ustedes si quieren acoplarse a estas tutorías, o les voy a pasar el link para que ustedes puedan observar esa tutoría quienes lo deseen, ¿no? Pero en el tema de familia, sí quisiera abarcar un poquito más. Es decir, no ir tan rápido, no dar espacio incluso a que ustedes puedan participar, porque eso es lo que me limita un poco, que ustedes saben que es 1 hora, y si tenemos 1 o 2 participaciones, se nos van ya 15 minutos y se nos acabó la hora. Entonces sí quisiera tener un espacio más. Analicen ustedes en relación a su tiempo. Pues prácticamente yo no tengo dificultad, yo tengo clases con todos de 7 a 9. Incluso podemos hacerlo 1 horita de 9 a 10, depende mucho de ustedes, ¿no? Para que tomemos el tema con mayor tranquilidad, para que lo abarquemos de una forma adecuada, no tengamos que correr y de cierta forma vayan quedando claros los temas que nos quedan pendientes, ¿no? Nos falta, revisaríamos en la próxima clase terapia de pareja. En 1 hora y un poquito más, yo creería que sí avanzamos el tema de la escuela para padres, pero también nos hace falta el tema de violencia. Y yo creo que en ese sí nos vamos a demorar un poquito más. Pues sí me gustaría, y no sé si a ustedes les parece, la última clase que nosotros vamos a tener en cuanto a esta parcial, que no sea de 1 hora, sino que sean de 2. ¿Les parece? Porque así la próxima clase nosotros tomaríamos pareja y la siguiente abarcaríamos, o más bien el tema, la siguiente pareja, y no, pues ya nos queda solo, esta es la segunda semana, nos quedan solo 2 semanas, ¿verdad? El 11 abarcaríamos pareja. Y sí, el 18 en 1 hora abarcamos el tema del apoyo familiar, la escuela para padres, que en ese no quisiera ahondar mucho, porque para eso vamos a tener después otro esquema en el tema de niños, familia y demás. Ese tomarle de una forma rápida, pero sí creo yo que vamos a necesitar un poquito más de tiempo para el tema de violencia, porque yo creo que van a salir incluso muchas dudas, vamos a tener algunas preguntas y ciertos, sí quisiera no llevarlo muy rápido, sino más bien trabajarlo despacio.
Y aprovechemos también, de hecho, que ese tema ya no entraría en su evaluación, porque ustedes saben que ese día nosotros tendríamos evaluación de unidad, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les parece, el siguiente lunes, lunes 11, trabajamos todo el tema de pareja. Y el 18, nosotros trabajaríamos los temas restantes, pero quisiera primero evaluar. Evaluamos en los primeros 15 minutos y después nos vamos de corrido hasta terminar los temas. Eso implicaría que la evaluación ustedes tendrían únicamente de crisis familiar y de pareja, perdón, de pareja, crisis familiar y pareja. Y los dos temas que vamos a dejarles para el final, pues esos ya irían directamente para su evaluación de parcial. Ahí sí, ya Profe, una estarían consulta, todos disculpe. completos. Dígame. ¿Para cuándo mismo está el examen? ¿Habrá alguna modificación o está a la misma fecha que se planteó inicialmente? Pues no sé qué fecha se haya planteado inicialmente porque a nosotros no nos han dado ninguna información. Cualquier Hay situación un en cronograma. relación Según el cronograma está el 23. los exámenes. Según Ujú. el cronograma es ya no sé si está como semana de exámenes o como la semana final. Con todo, ustedes saben, esa información yo no la tengo. Información de exámenes es el coordinador quienes les informa a ustedes y nos informa a nosotros. Recuerden que la parcial anterior ustedes sabían cuándo tenían los exámenes, hasta incluso antes que sus docentes, porque este tema no se trabaja de nosotros con docentes con ustedes, sino coordinador. Entonces el Ok, coordinador gracias. asumo que ya les informará o si es que no, apóyense de su compañera presidenta para que haga la respectiva pregunta a coordinación, porque ese tema exámenes no es un tema que nos corresponde a nosotros como docentes, sino es del personal administrativo y los coordinadores quienes lo determinan. Entonces, de ellos va a depender. Lo que nosotros sí marcamos y que prácticamente eso sí me compete a mí es el tema de evaluación unidad. Por eso les refiero que en eso sí vamos a trabajarlo de esa forma, ¿no? El día entonces, lunes 18, eso implica de aquí a 15 días, nosotros vamos a tener la evaluación de unidad con el tema 1 y 2 de esta unidad, que implicaría crisis, y el tema pareja. Evaluamos en los primeros minutos de 7 a 7 y cuarto o 7 y media, dependiendo del número de preguntas que tengamos, y desde la evaluación en adelante nos vamos ya con los últimos temas. Ustedes saben que dentro del esquema educativo podemos incluso tener la parte autónoma. Recuerden que ustedes me tienen que dar como 5 horas por cada asignatura de aprendizaje autónomo. Por ende, si nosotros no terminaríamos la unidad, quedaría un trabajo directamente para ustedes en el estudio autónomo, pero a mí no me gustaría que se lleve a cabo de esa forma, la verdad. O sea, sí quiero que lo trabajemos así sea un tiempo extra. Tomen muy en cuenta que ese tiempo extra no es un tiempo ni de tutorías ni de trabajo, y aquí sí voy a ser muy clara con ustedes, no es una hora incluso que a mí se me vaya a pagar dentro de la universidad, sino que es algo que yo quiero hacerlo con ustedes para dejar esos temas bien centrados. Porque me parece a mí que una hora nos quedó faltando en esta asignatura, ¿verdad? Quedaron muchas cosas por ahí, un montón que hablar, pero nuestro esquema y nuestro sílabo dice una hora y pues esperemos más bien que en el reajuste de la malla pues nos regalen una horita más para estas asignaturas que tenemos una hora. Para quienes gusten, pues prácticamente no, ustedes saben que las clases síncronas no son obligatorias y más bien les dejo esa apertura a ustedes. Y les refuerzo nuevamente, estoy teniendo las tutorías el día sábado con los chicos de tercero en un reaprendizaje. Los chicos de tercero están con una dificultad y creo que es la misma de ustedes, que no tenemos la base en cuanto a bases biológicas. Por ahí hice algunas preguntas y estaban algunos de ustedes y nos falta incluso la neurona, los tipos de neurona, los elementos de una neurona. ¿Qué será sinapsis química y sinapsis eléctrica? Los cambios de voltaje en una neurona. Son temas que están por ahí perdidos. Ustedes saben que el proceso de inicio fue bastante complejo y pues hemos determinado tener con los chicos esa apertura, el hacer una revisión desde la fecundación y todo lo que implica, incluso hasta antes de la parte de neuro, para que prácticamente ellos que entran el próximo semestre a neuro 1 lleguen con toda la base, que a ellos les falta un poquito más. Y para ustedes, pues que están ahí,
están abiertas las tutorías. Yo le envié incluso a su compañera presidenta el link para que ustedes puedan ingresar. Algunos de ustedes estuvieron en la tutoría y pues queda abierto y queda también la grabación para quienes quieran revisarlo, ¿no? Es sumamente importante incluso dentro de lo que es autoaprendizaje, ¿no? Para que ustedes se den ese tiempito de revisar si lo consideran adecuado. Por ahí salió el tema incluso en las partes de la neurona. Ahí apareció el pericardión. ¿Y se acuerdan que de eso hablamos en neuro? De que que el pericardión se generaba estas fibrilas, más bien estos filamentos anormales, que por eso empezaba o más bien era una característica del envejecimiento a nivel neuronal. Pues miren, ahí apareció eso y al menos ahí ya nos dimos cuenta dónde está este pericardión. Entonces les animo para que lo hagan. Les comento nada más, por ahí el señor Vera estuvo, me acuerdo de él que participó incluso en la tutoría. Empezamos 8:30 y me parece que como a las 11:30 terminamos. Se nos pasó el tiempo volando, pero les invito para que lo hagan y si ustedes gustan, recuerden que si ustedes requieren una tutoría de cualquier tema, ya sea individual o ya sea grupal, ustedes pueden pedirlo y lo hacemos, no hay ningún problema. Yo tengo 2 horas para tutorías, pero 2 horas me ha quedado corto para los 4 cursos que estoy manejando. Independientemente del tiempo que tenga yo asignado en mi distributivo, pues se lo está realizando y ustedes saben que yo siempre tengo la predisposición de ampliar conocimientos. Algunos de ustedes me han pedido tutorías individuales, si no estoy mal, la señorita Hidrobo en algún momento también lo hizo de forma individual, me envió el correo, se asignó y se lo realizó. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan de cualquier temática lo podemos hacer a nivel individual, a nivel grupal y no hay ningún inconveniente. No teman en pedir tutorías, que más bien aprovechen que por ahí yo tengo un poquito de tiempo libre aún y mientras tenga tiempo por ahí de sobra, lo seguiré haciendo. Eso creo yo, es todo. Espero este sábado más bien verles a algunos de ustedes en la tutoría y pues que tengan una muy buena noche. Manos levantadas y me quedo con los estudiantes que vayan a rendir la evaluación oral nada más, por favor. Profe, justo ahorita están comentando en el grupo si por favor nos puede subir el compendio. No está todavía su compendio. Ahorita terminando la clase les subo. Pensé que ya le había activado el compendio. Les activé ya de todo. Les activé tareas y todo y no me había fijado que su compendio no está. Ya les cargo en este momento. ¿Lista entonces? Dígame. ¿Puede ayudarnos con el link de la tutoría que ya dio el sábado, por favor? Para ver la grabación, por Hagamos favor. algo. No sé si ustedes tienen acceso al link porque yo le creé desde el aula de tercero, porque con ellos estamos generando estas tutorías. Lo que voy a hacer en este momento es descargar la tutoría y subirla al stream para que ustedes tengan, y les voy a cargar en el stream de todos los cursos para que así quien quiera revisarla, pues la revise en el stream, ¿sí? Con todo, yo le confirmo a su compañera presidenta en el momento, porque sí se demora un poquito. Espero que como voy a cargarle en este momento no haya dificultad. Creo que son como 3 horas de tutoría, así que se va a demorar un poquito en descargar. Pero apenas esté cargado, yo le confirmo a su compañera presidenta para que ustedes ya puedan tener acceso a través del stream, ¿no? Gracias, maestra. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Y me quedo con los 4 estudiantes de la evaluación oral. Yo creo que algunos se van a quedar por ahí, conserven esa evaluación. O si no, el último chance van a tener el día del examen presencial. Ahí armamos una banquita, una sillita y tomamos evaluaciones orales para quienes les falten. Recuerden que ya solo nos quedan 2 clases más y todavía está vacío sus casilleros. Dígame. Una consulta, ¿la evaluación oral es de un día, de una anterior clase o de la clase de ese día? No, de la clase anterior. El día de hoy vamos a revisar todo lo que implica la crisis en lo que vimos la clase anterior. Ah, ya, magíster, gracias. Listo, entonces, que tengan una muy buena noche y me quedo pues con los compañeros de evaluación. El resto, por favor, salgan de la reunión y nos vemos el día de mañana en la asignatura de neuro. Buenas noches, Muchas maestra. gracias, magíster. Hasta Igualmente, mañana. tengan una buena noche. Gracias, Majita. Gracias, Magíster. Gracias, Magister.
No sé si algunos de los estudiantes que están ahorita en la reunión van a darle evaluación porque les estoy sacando a todos, excepto los que tienen manos levantadas, pero algunos me están regresando a la reunión. Pues levanten la mano si van a dar la evaluación o si no, por favor, para que salgan de la reunión porque me quedo solo con los estudiantes de evaluación oral. Lo estoy quitándoles de la reunión y otra vez me vuelven a aparecer.